Hola a todos, en este video vamos a ver cómo utilizando CSS podemos destacar un ítem de menú. Por ejemplo, en este caso tengo el pack tienda Black and White. Veo por ejemplo que tengo destacado el ítem de menú tienda. Esta es la idea final, precisamente destacar un ítem de menú ya sea a través de un color de fondo o cambiando el color de texto. En este caso, como no he guardado los cambios y refresco nuevamente, va a quedar por defecto el ítem de menú como está por defecto con el pad. Para realizar este trabajo es necesario cambiar los estilos CSS del template y nos vamos a ayudar de una herramienta llamada Fireback, que es una extensión del navegador Firefox. Si no conocemos mucho de Fireback, podemos ubicar este artículo en el blog de Web Empresa usando Fireback para modificar la apariencia de una plantilla en Joomla. Podemos utilizar el buscador para localizar este artículo y revisar el video. En este caso vamos a utilizar simplemente la extensión, vamos a abrirla y vamos a ubicar el estilo o el ítem de menú que quiero cambiar. Me dirijo por ejemplo a tienda y desde aquí voy a ubicar o voy a visualizar que este ítem de menú se encuentra construido de la siguiente manera. Hay una lista, luego hay un ítem, un link y luego hay una etiqueta de texto, ¿no? Tal como vemos aquí. Entonces, lo primero que tengo que ver es que la estructura de este menú es diferente de plantilla a plantilla. Es posible que en otra plantilla tenga una estructura diferente, pero de manera general siempre va a haber un identificador único para cada ítem de menú. En este caso es a través de este link, de la etiqueta A, y es a través de este ID, y para tienda es menú 541. Si por ejemplo me dirijo a otro ítem de menú, veré que tiene otro texto para el identificador que es menú 542. Entonces, como se trata de un ID, en algunos casos puede ser de una clase, vamos a utilizar este texto para dar el estilo particular a este ítem de tienda. Bien, entonces me dirijo al otro tag del Fireback, que es el tag de CSS. Desde este tag puedo ver los diferentes archivos CSS que se están cargando en la plantilla. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el archivo template CSS. Y aquí vamos a editar el código fuente. El archivo template CSS es un archivo estándar en el cual puedo colocar las modificaciones que desee para personalizar las modificaciones que desee para tenerlo ordenado, ¿no? Todas las modificaciones sobre mi sitio web debería hacerlo sobre un solo archivo y de esta manera facilitar la administración. Entonces aquí ponemos primero un comentario. Por ejemplo, vamos a colocar aquí destacando el ítem tienda y vamos a colocar lo siguiente: numeral, porque hemos ubicado que se trata de un ID. Pegamos el ID que hemos capturado y desde aquí vamos a utilizar la sentencia de background de CSS y por ejemplo vamos a utilizar el color red. Vemos que aún no se está teniendo efecto los cambios, puesto que posiblemente este estilo de este menú está dándose posteriormente y está sobreescribiendo este comportamiento. Entonces, para priorizar este comportamiento que estoy dando en este lugar, en esta ubicación, vamos a colocar important. Y con esta sintaxis background red important ya veo que tengo un cambio en la parte superior. Entonces, si deseo grabar esto de manera permanente, tendré que dirigirme al backend del sitio. Vamos a irnos a la administración. Vamos a cerrar esto temporalmente. Ingresamos con nuestros datos. Ubicamos alguna extensión que nos permita navegar sobre los archivos. Puede ser el Explorer. Y desde aquí, bueno, en mi caso tengo varios sitios web aquí en este directorio, entonces voy a ubicar el sitio web en el que estoy trabajando, que es el de Black and White 256.208. Ubico la carpeta de templates y desde aquí ubico el template Black and White. Ubico la carpeta de CSS
Y como he trabajado sobre el archivo template CSS, lo voy a ubicar aquí. Edito este archivo y vamos a pegar ese código que hemos probado que sí funciona en Fireback, ¿no? Pegamos el código y desde aquí vamos a guardar. Entonces de esa manera hago permanente los cambios que he realizado. Vamos a regresar a Joomla y vamos a previsualizar el sitio web. Aún no se refleja, vamos a refrescar esto. Y ya vemos que está trabajando con el color nuevo, ¿no? Bien, puedo darle más apariencia a este ítem de menú destacado. Por ejemplo, vamos a hacer que cuando pase el mouse desaparezca y vuelva como estuvo antes. Vamos a dirigirnos nuevamente al archivo que he editado, que es el de template CSS, y vamos a editar el código fuente. Vemos aquí el código que hemos agregado, y para trabajar sobre la acción del mouse, cuando pase el mouse cambie los estilos, entonces será necesario utilizar esta sintaxis, ¿no? Menú, copio lo mismo, coloco dos puntos y colocamos hover. Y con esto, por ejemplo, vamos a definir que el background sea de otro color, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar acá transparente. Y de esta manera va a tomar el estilo que se define posteriormente, ¿no? Que es el color que estuvo inicialmente por defecto. Bien, esto mismo, este nuevo cambio tendría que colocarlo en el archivo para que grabe los cambios de manera permanente. Pero vamos a seguir avanzando y por ejemplo vamos a ver otro sitio web. Vamos a ver en este caso este sitio que está construido con el pack tienda boutique. Y me gustaría igualmente destacar el ítem tienda. Ya hemos visto que es necesario utilizar el Fireback. Vamos a ubicar en este caso este ítem. Tiene un ID también, un identificador, menú 541. Pero también tenemos a nivel de la lista, tenemos este ID, ¿no? Entonces tenemos dos maneras de identificar, ya sea por el link, que vemos que solamente me muestra esta parte, o ya sea por el ID de la lista, que es esta. Entonces vamos a probar con el ID de la lista, que es el gcat drop main 541. Entonces vamos a dirigirnos nuevamente a los archivos CSS y desde aquí vamos a ubicar el archivo de template CSS. Ubico el archivo de template, edito el código y vamos a utilizar el numeral y vamos a colocar background, por ejemplo, red. Y veo que me lo muestra de esta forma. Entonces, no siempre es adecuado utilizar uno u otro estilo. En este caso será necesario utilizar de repente el A. Es decir, estoy navegando sobre el estilo de la lista y luego me dirijo al estilo del link. Podría dirigirme incluso al estilo del span, tal como vemos aquí, está reduciéndose, de acuerdo a la estructura que tengo, ¿no? Vamos a revisar nuevamente la estructura. Si ubicamos acá tenemos una etiqueta de lista, que es esta, luego tenemos una etiqueta de link y finalmente tenemos una etiqueta de spam. Para este caso particular, lo más conveniente para no hacer muchas modificaciones en el template es trabajar sobre el spam. Entonces vamos a ubicar nuevamente esto, vamos a trabajar sobre el archivo template CSS que lo tengo aquí, editamos el código fuente, he navegado hasta el spam a través de este identificador único y me lo muestra de esta manera. Sin embargo, para que quede un poco más atractivo podemos colocar una sentencia padding que le va a dar una especie de márgenes. Por ejemplo, vamos a colocar acá 4 píxeles y lo veríamos de esa forma, ¿no? Ahora solamente falta subirlo un poco, entonces vamos a colocar acá un margen top, por ejemplo, y colocamos algún número negativo. Aquí es margin. Bien, y de esta manera podemos destacar este ítem, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos el mouse vemos que se oculta, puesto que es del mismo color del fondo. Entonces vamos a
copiar este estilo y vamos a dar acá el hover. Entonces, cuando pasa el mouse, que el color siga siendo blanco, ¿no? Vemos que sigue manteniéndose el blanco, pero que el fondo desaparezca. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar el background transparente. Y quedaría de esa forma, ¿no? Entonces, no siempre es adecuado utilizar siempre la misma forma. En este caso, esta plantilla tiene otra estructura y es diferente, ¿no?, para trabajarla, ¿no? Entonces tenemos que utilizar esta manera. Tenemos que darle unos márgenes, tanto para el padding como para el margin top, y tenemos que cambiar incluso el color del texto cuando pasa el mouse, ¿no? Pero sin embargo ya hemos conseguido que se destaque. Vamos a copiar este código, vamos a dirigirnos al backend del sitio para hacer los cambios permanentes. Entonces vamos a conectarnos aquí. Nos dirigimos a componentes y vamos a utilizar la extensión Explorer. Estoy sobre Boutique 256.208, entonces voy a ubicar este sitio web. Me dirijo a Templates, el template Boutique, la carpeta CSS y el archivo de template CSS. Editamos este archivo y vamos a colocar nuestro código en la parte inicial, ¿no? Podemos colocar también un comentario para indicar lo que hace este código. Entonces, una vez que hemos guardado esto, vamos a previsualizar nuevamente el sitio web. Vamos a regresar aquí. Vamos a previsualizar el sitio. Refrescamos esto, puesto que es posible que los archivos CSS se encuentren todavía en memoria y es necesario refrescar. Vemos que ya obtenemos los cambios y vemos que ya está trabajando correctamente, ¿no? Entonces es necesario también probarlo en Internet Explorer, estos cambios que hemos hecho, ya que es posible que sea necesario algunas modificaciones adicionales. Tengo acá Internet Explorer y vemos que en este caso trabaja correctamente, ¿no? Entonces no hay mucho problema con Internet Explorer. Bien, vamos a salir de aquí entonces y vamos a ver otro pack, ¿no? En este caso se trata del pack Sport. Este sí es un caso un poco más complejo, puesto que vemos que tiene degradados y que tiene incluso las letras tienen algunos estilos especiales. Entonces vamos a ver cómo modificar esto. Vamos a cerrar las otras pestañas, vamos a utilizar Firebat, ubicamos el link de menú que queremos cambiar. Vemos en este caso, por ejemplo, que la lista no tiene ningún ID, entonces será necesario trabajar con el ID del link, ¿no?, de la etiqueta A. Vemos que también tenemos una etiqueta span dentro, tal como lo vemos aquí, que es tienda, y vemos que tiene todos estos estilos, ¿no? Tiene bastantes estilos. Bien, entonces ubicamos entonces el texto, es un identificador, vamos a dirigirnos a el tag CSS y desde aquí ubicamos algún archivo del template, ¿no? Vamos a trabajar sobre template CSS. Editamos el código, colocamos nuestro código aquí, igualmente se trata de un identificador, entonces vamos a utilizar esto. Podemos utilizar acá background red, por ejemplo. Y vemos que está cambiando. Sin embargo, vemos que el texto tiene un estilo especial, como lo vemos aquí, ¿no? Será necesario también cambiar ese estilo y dar un color diferente de rojo, ¿no? Un tono diferente de rojo. Vamos a utilizar esta extensión también, que es una extensión de Firefox, el navegador Firefox, para ubicar el color. Entonces ubicamos el color
y vamos a colocar el nuevo color y vemos que ahora es más adecuado. Sin embargo, aún persiste el problema del texto. Entonces está utilizando un text shadow acá, o una sombra de texto. Vamos a colocar text shadow y vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Y con eso hemos dicho que el color del shadow o el color de la sombra sea transparente. Entonces, de esta manera ya se ve correctamente. Sin embargo, cuando paso el mouse, igualmente tenemos el problema que está cambiando de color. Entonces, simplemente vamos a copiar esto y vamos a colocar acá hover. El background podemos obviarlo. Colocando transparente. Vamos a ver si funciona y ya vemos que trabaja correctamente, ¿no? Entonces, cuando pase el mouse va a volverse a su color original. Sin embargo, podemos mantener el fondo, también es una opción, y cambiar el texto, el color, ¿no? Vamos a colocar acá color, por ejemplo, vamos a colocar el color blanco. Entonces, cuando pase el mouse, debería colocarse aquí color blanco. Entonces, parece que se está sobreescribiendo algún estilo posteriormente. Entonces, vamos a colocar acá la sentencia importan para que tenga prioridad, ¿no? Y de esta manera ya tengo mi ítem de menú destacado. Si deseo, como habíamos visto, podemos eliminar el fondo con esta sentencia o simplemente cambiando el color de texto, ¿no? Que también es una posibilidad. Eliminamos esto, o si deseamos podemos eliminar el fondo y colocar simplemente el color de texto a blanco. Bien, podemos eliminar también esto que ya vemos que no tiene sentido, entonces simplemente cambiaríamos el color y de esta manera quedaría un poco más estético. Podríamos incluso mantener el color blanco aquí y quedar de esa manera. Bueno, hay una serie de posibilidades que se puede hacer, es cuestión ya de ir probando y cuál sería la mejor opción, ¿no? Bien, vamos a ver otro sitio web, vamos a ver este que es uno de reservas. Hay que hacer notar de que los cambios no tendrán efecto si es que no pego este código en el archivo final, ¿no? En el de template CSS en este caso. Bien, vamos a ver entonces ahora otro sitio web, que es este. Por ejemplo, me gustaría destacar apartamentos. Vamos a utilizar el Fireback y vamos a ubicar apartamentos, ¿no? El ítem de menú apartamentos, tenemos un menú 557, vamos a ir a CSS entonces, ubicamos el archivo del template. Si no encontramos el archivo del template CSS, podemos utilizar cualquier otro, pero lo importante es saber en dónde estoy realizando las modificaciones a mi template. Entonces editamos acá, vamos a colocar numeral, y acá vamos a colocar nuevamente background, por ejemplo red, y ya veo que estoy destacando este ítem de menú. Sin embargo, cuando paso el mouse quiero que permanezca como estuvo antes, entonces haría lo mismo que hemos estado viendo anteriormente, le coloco aquí un hover y acá transparente. Entonces cada vez que pase el mouse se mantendrá, y ya destacamos este template. Vamos a ver otro ejemplo, que es un ejemplo diferente, ya que en este caso utilizo imágenes como fondos y va a ser más complicado trabajar sobre los estilos, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que si utilizamos, tal como lo habíamos hecho anteriormente, el mismo procedimiento, vamos a ver obtener otros resultados. Por ejemplo, dirijo nuevamente a template, edito el código fuente, copio el código, por ejemplo background es igual a red, y veo que aquí aparecen unas líneas. Vemos por ejemplo aquí que no se ve adecuadamente, ¿no? Incluso si trabajo sobre el span, vemos que no es del todo adecuado, ¿no? Por ejemplo, la línea inferior se pierde. Entonces, para esto podemos destacarlo de otra manera.
Podemos trabajar sobre el spam y podemos simplemente cambiar el color a red, ¿no? Teníamos una tienda más notoria. Si necesitamos cambiarlo a blanco, por ejemplo, cuando pase el mouse, podemos utilizar el hover y aquí colocar white, ¿no? Y de esta manera hemos destacado tienda, pero ya no a través del fondo, porque es un poco más complejo por los desgradados y por la línea inferior, sino simplemente hemos destacado el texto que sea de color rojo. Podemos colocar algunos estilos adicionales de acuerdo a nuestra necesidad y de esta manera destacar los ítems de menú importantes en nuestros sitios web. Espero que este tutorial les sirva y lo puedan aplicar en sus futuros proyectos.